Muy buenas tardes a todos, bienvenidos Luis, Vladimir, Mario, Hernán y todos los que nos acompañan en directo y en diferido en este espacio que se llama Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Un espacio, y esto lo repito cada vez que empezamos este programa, un espacio que desde 2020 empezamos para hacer comunidad y compartir conocimiento cuando un virus nos puso en jaque a todos en el mundo y nos enseñó que el conocimiento y compartir hacen comunidad y nos hace más resilientes y más fuertes también para poder enfrentar las adversidades y manejar los riesgos. De ahí que siempre nuestro lema ahora sea cambiemos riesgos por oportunidades. Aquí estamos invitados siempre líderes de riesgos, cumplimiento, continuidad de negocio, gestión de riesgos de desastres, auditoría, líderes de gestión, eh, control interno y todos los que tenemos de alguna manera en Hispanoamérica un interés específico en temas relativos a gestión de riesgos. Y en este espacio de mentorías de riesgos y oportunidades, hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Es Juber Liliana Rodríguez Rojas, una colega que es fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en seguridad y salud en el trabajo de la misma universidad y hoy doctora en administración de la Universidad de Celaya en España. Y nuestra invitada es una persona que tiene una trayectoria enorme. No piense que por joven tiene poca experiencia, todo lo contrario, ha sido una persona que ha desarrollado incluso modelos que sirven y hoy contribuyen al desarrollo de políticas sociales en la República de Colombia y que hace que tenga toda nuestra admiración a nuestra apreciada doctora Juber Liliana Rodríguez. Juber Liliana, bienvenida a esta tu casa. Qué bueno que nos acompañes hoy a hablar sobre modelos de madurez. Saluda a nuestros invitados, a los presentes y a los que van a ver esto en diferido y empezamos nuestra conversación. Pero recuerden Vladimir, Hernán, Luis Fernando, Mario, que esta es una conversación entre ustedes y nuestra invitada. Yo le puedo hacer una o dos o tres preguntas máximo, pero la idea es que ustedes conversen con ella también alrededor de este tema tan apasionante que es el tema de modelos de madurez para la gestión. Y entonces, aquí lo único que tienen que hacer es, en cualquier momento de la conversación, en los iconos que tienen ahí en la parte de arriba, levantar la manito y les concedemos la palabra para preguntar, opinar, diferir, disentir, aportar, porque aquí todo es válido en esta conversación, por eso se llama Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Yo, Liliana, bienvenida a esta tu casa. Hola Carlos, muchas gracias a ti por invitarme a este espacio tan maravilloso que has construido durante todo este tiempo que has mencionado. Y bueno, gracias por los halagos, por lo de joven. Me hace sentir adolescente, eso está muy bien. El espíritu, empecemos por ahí. Como yo he dicho, y muchos de los que me conocen a mí y que son amigos míos, yo siempre he dicho que la madurez es para las frutas. Que yo soy un eterno aprendiz y que a mí eso de madurar me cogió como la noche. Por eso, cuando hablamos de modelos de madurez, me parece que lo primero que tenemos que preguntar ¿es eso de la madurez? Porque, pues sí, hablamos de que la madurez es para las frutas, entonces, ¿cómo así que el modelo de madurez? ¿Cómo? Vamos a hablar del tema. Entonces, ¿quién mejor que tú, que tienes una doctora alrededor del tema, nos puedas explicar qué es madurez?
Bueno, esa es una excelente pregunta y efectivamente es un término que usamos en el día a día de manera frecuente, ¿no? No solo con las frutas, Carlos. Y bueno, a todos los asistentes, buenas tardes y un abrazo desde la distancia. Pero miren que la madurez es un concepto que utilizamos mucho en la casa. ¿Sí? Le dicen los papás a los hijos, madure, ¿cierto? Es una expresión bastante coloquial además y refleja precisamente crecimiento, ¿sí? Esa es la primera palabra que quiero compartir, es crecimiento. ¿Sí? Madurez no solamente viene atada a una variable de tiempo, ¿sí? A veces en el cotidiano se asocia a tiempo de implementación o tiempo que lleva una empresa en el mercado, ¿cierto? O la edad que tenemos. Si uno esperaría, ¿cierto? Que la edad fuera proporcional al nivel de madurez de las personas y no. Miren lo que dice Carlos. Carlos dice, la madurez es para las frutas, para mí no. Entonces, cuando hablamos precisamente de madurez organizacional, no necesariamente es directamente proporcional al tiempo. Conozco organizaciones que llevan 50 años, ¿m? 100 años y todavía tienen oportunidades de crecimiento en muchos aspectos. Entonces, la madurez implica transformación, implica innovación, implica un aspecto que me encanta y es el cambio, la gestión del cambio. E implica también un aspecto que a veces es bastante difícil de lograr y es institucionalizar, ¿sí? ¿Institucionalizar qué? Conocimiento, buenas prácticas, procesos, ¿no? Y eso cuando se logra estandarizar y se logra institucionalizar, pues el resultado es que se hacen las cosas de una manera mejor, ¿cierto? De una manera más eficaz, eficiente. Bueno, aparecen todos esos conceptos, la efectividad, ¿no? Pero eso conlleva que finalmente las organizaciones son más estables. Y el ser más estable implica que tenga un ciclo de vida mayor. ¿Mm? Y seguramente, como lo decimos también coloquialmente, más felices. ¿Sí? La felicidad para una organización no solo está en las personas, está en su sostenibilidad. ¿Mm? Entonces, ese es un aspecto esencial de entender. La madurez debe denotar, ¿cierto? Ese crecimiento y esa transformación que tiene la organización en aras del cumplimiento de su propósito, ¿sí? De su propósito organizacional, de sus metas organizacionales. Porque finalmente la madurez es un camino, ¿sí? Es un camino que conduce a la excelencia organizacional. Eso es En el, madurez. en el video que planteamos de introducción a esta conversación, hablábamos que hay un camino entre los objetivos y las metas y que muchos de esos objetivos están cargados de buenas intenciones, de propósitos y de intereses por parte de diferentes grupos, pero que no siempre están alineados con las realidades o con los contextos. Cuando tú hablas de madurez y hablas de crecimiento, yo recuerdo haberme enfrentado, no en pocas oportunidades, a, a que lo llaman a uno de una empresa y la empresa tiene un gran aviso, una reputación grande, años de tradición en el mercado, y cuando uno va y pregunta, ¿ustedes tienen esto? Le dicen, no. ¿Ustedes tienen esto? Le dicen, no. ¿Ustedes tienen esto? No. Entonces uno dice, ¿cómo han sobrevivido? Ya tenemos una mano levantada, entonces eso me encanta porque ya vi que esto va a estar animado y es Luis Fernando Zuleta. Luis Fernando, muy buenas tardes. Hola Carlos, hola Liliana, ¿me escuchan? Perfectamente. Hola Luis Fernando. Bueno, ¿cómo están? Muy Todo muy bien. bien. ¿Qué tal? Bueno, pues me pareció muy interesante el tema, pero porque como dicen, estaban diciendo al inicio, hablamos de madurez en algunos momentos en las empresas, sobre todo también.
Y me interesó saber porque hablaban también algo de medición de la madurez y quisiera saber si en principio una empresa que tenga unos procesos robustos y estructurados puede hablarse también de madurez en esos procesos o no necesariamente. Esa Sí, pregunta Luis es para Fernando. ella. Claro que sí. Cuando hablamos precisamente de nivel de madurez, existen diferentes modelos para medir. Y uno de ellos precisamente es el modelo de procesos. ¿M? Existe un modelo desarrollado por Robledo. Hay varios de procesos, pero el de Robledo es uno que me gusta muchísimo, precisamente porque tiene unas variables muy bien definidas y desarrolla dentro de esas variables los 5 niveles. Normalmente, un modelo de madurez o los modelos de madurez en general vienen en 5 niveles. Hay algunas excepciones con 7 niveles y eso te va dando esa gradualidad. Esos Todas niveles también, son, dime. esos niveles son ¿cuáles? Bueno, hay niveles cuantitativos. Ah, ok. Normalmente, desde el punto de vista cuantitativo, vienen de 1 a 5. Y la explicación es porque nuestro cerebro está acostumbrado a pensar en escalas de 1 a 5. Calificamos satisfacción, en el colegio, en la universidad nos calificaron en la mayoría de las ocasiones con una escala normalmente de 1 a 5 o se convertía a esa escala, ¿sí? Entonces nuestro cerebro está acostumbrado a pensar en esa escala. Entonces, 1 a 5 piensa en 5 como algo excelente, algo superior, algo resiliente, ¿sí? Algo extraordinario. Entonces, los modelos, cada uno le da una denominación cualitativa distinta. Algunos les llaman, por ejemplo, el nivel 1 inicial, algunos modelos dicen reactivo, pero pues esa denominación viene ligada también a las variables que trae el modelo. Entonces, volviendo a la pregunta de Luis frente a si se puede medir el nivel de madurez cuando tengo unos procesos robustos, la respuesta es sí. Además, es lo indicado. ¿Por qué? Porque cuando apenas estoy caracterizando procesos, ¿cierto? Los estoy mapeando, los estoy describiendo, pues hablar de madurez es algo incipiente, ¿cierto? Porque ahí el resultado sería que estás en un nivel inicial. Pero cuando los procesos ya están robustos, es ideal aplicar un modelo de madurez como estos de Robledo, porque lo que se busca precisamente es encontrar esas brechas y esas oportunidades de mejora. Y a veces pensamos que si bien los procesos están bien caracterizados, funcionan, no siempre están completamente estandarizados o automatizados. Entonces, lo que nos dice Robledo finalmente es que un nivel 5, ¿cierto? Es llegar a un nivel de excelencia. Y excelencia en procesos implica optimización, automatización, estandarización, apropiación de todos los actores del proceso y esa fluidez que deben tener los diferentes procesos en una organización para poder entender o más bien alcanzar ese enfoque sistémico. Entonces, cuando yo tengo procesos caracterizados, ¿cierto? Y tengo mi mapa definido, eso perfectamente te da un nivel 3. Pero si no los tengo automatizados y si no demuestro su eficiencia, no llego al 4, al nivel 4. Entonces, lo interesante de estos modelos es que te dicen exactamente en dónde tienes brechas de oportunidad para ir cerrándolas e ir creciendo en esa gestión. Cuando hablamos de madurez versus crecimiento, tenemos ya una mano, una segunda mano levantada. Eh, yo recuerdo que en algún momento de la vida, con la Corporación de Desarrollo de Alta Tecnología en Antioquia, nos hablaban, yo trabajaba en zona segura en ese entonces, nos hablaban de que en las perspectivas financieras de la planeación estratégica, pues uno podía o crecer o ensancharse o simplemente mejorar lo que hay sin necesidad de crecer, que a veces crecer no era tan rentable, que a veces era mejor quedarse o expandir el negocio sin necesidad de crecerlo. Eh, Ahí estamos hablando un poco de ese tema, de que el crecimiento no necesariamente tiene que ser generar valor económico, sino que también puede
tener otro tipo de variables? Así es, Carlos. De hecho, existen modelos no solo para la gestión organizacional, sino para la gestión social. ¿Sí? Hay modelos de madurez en términos, por ejemplo, de salud. La Organización Mundial de la Salud tiene un modelo de madurez para sus sistemas de información. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es madurar? ¿Cierto? Un sistema de información. Es que la data esté completamente limpia, ¿sí? Que no solo se haga un análisis descriptivo o un análisis predictivo, ¿cierto? Sino que establezcas diferentes, además, esquemas de análisis que te puedan llevar, por ejemplo, el pronóstico, a la anticipación de eventos. Entonces uno dice, si hubiéramos tenido una data completamente estandarizada y unos sistemas de vigilancia realmente eficaces, pues seguramente hubiéramos anticipado una pandemia, ¿sí? Tú contaste al Claro. inicio que este espacio se originó en una pandemia. Y fíjate que en las noticias, cuando empezó el tema en China, ¿cierto? Escuchábamos en las noticias, en China está pasando esto, pero a veces uno sentía que aquí nunca iba a llegar, ¿cierto? Y esa es fue una de mis preguntas en su momento, o sea, ¿qué pasó con ese sistema de información que tiene la Organización Mundial de la Salud y con su modelo de madurez? Porque realmente el modelo debe alertarnos, ¿cierto? Esas brechas y anticiparnos esas oportunidades para poder crecer. Entonces, no solo crezco en lo financiero, como tú lo dices, sino también en diferentes impactos que yo pueda tener con mi gestión, con mis procesos, con el ser también de mi organización. Y aquí aparecen dos elementos importantes, y es que cuando evalúo madurez, ¿cierto? La madurez implica no solo enfocarse en los resultados, sino también en los impactos. ¿Listo? ¿Cuál es el impacto que genera mi organización? ¿Sí? Hablamos desde hace varios años de responsabilidad social empresarial y hoy día hablamos de sostenibilidad, ¿cierto? De ese enfoque hacia el entorno, hacia lo social, hacia las personas, hacia las comunidades. Entonces, no solamente es el rendimiento financiero que pueda generar la organización, sino también esa contribución, ese aporte social que le hace finalmente a la humanidad. Yo lo resumo como el aporte al universo en términos ya aquí espirituales y filosóficos. Entonces, Tenemos eso es tal importante, impacto. impacto. Tenemos una segunda mano levantada, es Hernán Toro Marulanda desde Manizales. Hernán, ¿cómo estás? Buena tarde para todos. Es un gusto pues participar en esta mentoría pues que realmente es importante estos temas de seguridad, estos temas de riesgo, estos temas empresariales y cuando hablamos digamos del crecimiento de las empresas, de la madurez, me parece que son temas realmente interesantes. Digamos que el aporte mío, como la doctora Liliana lo acaba de mencionar, yo creo que las empresas tienen que migrar un poco hacia los temas de innovación, hablar del impacto, pero el impacto no solamente visto como lo que el cliente espera de nuestros productos y servicios, sino también al interior de la organización. Entonces es ahí donde aparece el tema de la responsabilidad social empresarial. Cómo yo innovo, cómo yo, digamos que genero estrategias para crecer en la compañía con el personal y después hacia afuera, digamos, para la prestación de los servicios, cuando no lo estamos haciendo. O sea, digamos que es muy común en muchas empresas. Yo que tengo la fortuna de ser auditor de varias normas, cuando llega uno a una empresa, eh, de una recertificación de una norma 18788 de seguridad o 14001, 45000, 9000, y encuentra uno que la empresa, digamos, en sus pergaminos tiene 4, 5, 6 normas de calidad, pero cuando uno indaga con el personal desconoce por completo, digamos, de los componentes de estas normas. O sea que muchas empresas, incluso los gerentes manifiestan, no, es que yo necesito el certificado porque se vuelve algo competitivo para poder, digamos que presentar propuestas comerciales. Entonces yo creo que esa madurez, y me corrige la doctora Liliana, estoy equivocado, más que el tiempo que la empresa lleve en el mercado prestando los servicios, es cómo esa empresa ha logrado posicionar, digamos, su nombre, su marca, pero a través de un servicio eficaz, un servicio productivo, un servicio que genere ese impacto a lo que el cliente realmente está necesitando, cuáles son las necesidades y expectativas de los clientes, pero no maduramos o no damos ese paso
simplemente porque nos quedamos, digamos, en el pasado y nos preocupamos más por el factor económico que por el crecimiento de la compañía en muchos temas que hoy se dan. O sea, hoy se habla mucho del tema de la inteligencia artificial, una cantidad de cosas que hacen parte, digamos, de la maduración de una empresa para que cada vez sea no solo competitiva, sino que brinde soluciones a la medida de lo que los clientes realmente necesitan para sus procesos. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias, Lili. Sí, así es, Hernán. Mira que has tocado otro de los elementos que, que había pensado abordar en este conversatorio, y es precisamente la confianza, ¿sí? La confianza de que esos resultados y esos impactos se van a mantener en el futuro. ¿Mm? Y eso tiene que ver con una variable que has mencionado precisamente, y es el cliente. ¿Mm? Que eso que yo le estoy entregando al cliente o al usuario, ¿cierto? De mi servicio, realmente él tenga esa confianza en que le estoy entregando algo de calidad, algo que le va a generar un valor, algo que funciona para el fin en que lo busca. eh, y adicionalmente eso se traduce en temas de fidelización, ¿no? Construir confianza no es fácil. Si nos vamos, la confianza no solamente es organizacional, la confianza es de las personas, desde la relación de pareja, la confianza con los hijos, la confianza, ¿cierto? Con el consultor, la confianza cuando hago un negocio, y la confianza, la reputación, como lo estabas mencionando precisamente, que genera una empresa para hacia sus clientes, ¿no? Y finalmente hacia la sociedad. Por eso es que el tema de sostenibilidad hoy es tan llamado, digamos que a ponerlo dentro de las organizaciones, dentro de esa gestión organizacional, porque finalmente muestra esa solidez de la organización. Entonces, cuando hablamos de madurez, implica efectivamente hacer que esa confianza perdure, ¿sí? Perdure en el tiempo, perdure en el futuro. Y no hay peor cosa que creer que el proceso, que la gestión, ¿cierto? O que el modelo, la estructura organizacional está al 100%. Porque uno cuando cree que las cosas llegaron a su 100%, ya no se da la oportunidad, ¿cierto?, de mejorar, de innovar, de transformar. Entonces, por eso, los modelos de madurez resultan de gran valor para las organizaciones. Y en este tema, además de sostenibilidad, también existen modelos de madurez. Y los clientes cambian, ¿no? O sea, tengo clientes que perduran en el tiempo, pero también tengo nuevos clientes con nuevas expectativas, nuevas visiones, nuevas necesidades. Entonces, cuando una organización solo piensa en generar, ¿cierto? Sostenibilidad financiera, pues ahí está perdiendo de vista un horizonte importante, y es que una empresa se consolida para atender a necesidades de las personas, de las poblaciones. Entonces, cuando tengo eso dentro de mi ser organizacional, pues entiendo que los modelos de madurez finalmente son una herramienta estratégica para la toma de decisiones, y que son aquellos que me van a ilustrar ese camino, esa ruta, ¿cierto?, que yo debo seguir para ir transformando la organización. Carlos hace un rato también hablaba de un crecimiento, y creo que era Luis también, de un crecimiento no solo financiero, ¿cierto?, sino en términos de expandirse. El crecimiento, miren que hoy día con la apertura de los mercados, con la internacionalización, con todo el auge de la inteligencia artificial, cada vez estamos más comunicados, ¿sí? Entonces, llevar eso que hacemos bien y replicarlo en otros contextos es agregar valor, ¿sí? Y yo puedo optimizar mi gestión adecuándola a diferentes contextos, y los modelos de madurez me agilizan también esa adecuación de la gestión, a diferencia de una certificación. Y aquí quiero hacer una precisión. Los modelos de madurez no tienen ese espíritu que quizás tienen los sistemas de gestión normalizados tipo ISO, o los modelos de sostenibilidad como empresas B u otro, que tienen un reconocimiento público. No, los modelos de madurez
existen más para un trabajo interno de la organización, para decirse verdades. Eso es importante, para decirse verdades y con toda la tranquilidad y además el conocimiento técnico. ¿Listo? Eso es fundamental, por eso es que los modelos de madurez resultan tan valiosos precisamente para orientar a la organización en que debe transformar, porque se aplican con expertos en el campo de la gestión en que voy a aplicar el modelo y también en el campo del sector, ¿listo? Del sector, no cualquier persona, aunque sepa, por ejemplo, de gestión de procesos, puede ir a evaluar, ¿cierto?, una organización con un modelo de madurez de gestión de procesos si no conoce el sector y no conoce la realidad de ese mercado. ¿Listo? Entonces también para destacar ese otro punto. Tú dijiste ahora que esto va acompañado con temas de gestión del cambio y de que una manera de tener un modelo, que un modelo de madurez lo que sirve es para institucionalizar el conocimiento, las buenas prácticas y los procesos, y que como herramienta sirve para consolidar eso dentro de una organización, para poder ver cómo eso sí aporta al crecimiento, al crecimiento sostenible. Pero yo quiero hacerte una pregunta de ignorante en el tema. Y lo dijiste ahora. O sea, a mí me pueden reconocer como una persona que aporta valor desde la gestión de riesgos. Pero si alguien llega y me pregunta a mí, Carlos, vamos a hacer un modelo de madurez de gestión de riesgos, yo digo, mm, yo a ver, yo con mucho gusto le ayudo, yo con mucho gusto le ayudo a ver, a revisar su modelo de riesgos, pero el modelo de madurez es otra cosa. Es como, a ver si yo lo estoy entendiendo para los neófitos en el asunto. Yo tengo un restaurante como Crepes and Waffles, ¿sí? Ahí en Lima también hay, entonces, para Luis Cachay, nuestros amigos peruanos me estarán entendiendo de qué estoy hablando. La receta del crepe de champiñones con queso es la misma en Lima, en Madrid, en Panamá, que en Bogotá, Cali y Medellín. Y si uno va a Lima y se come un crepe de champiñones, pollo y queso, le sabe igualito. Esa estandarización que es el modelo de gestión del conocimiento, las porciones, la intensidad de los ingredientes, la presentación, esa estandarización es la resultante de haber hecho todo un proceso de transferencia de conocimiento, estabilizar la receta, por así llamarla, para que en todas partes homogéneamente sepa lo mismo. Pero no es solamente la receta del plato, sino todo el conjunto de la empresa en toda su extensión. Los uniformes, las personas, la capacitación, la actitud, la forma de facturación, la forma de comprar, la forma de vender, la forma de lavar, o sea, todo. Estoy bien, hasta ahí yo no estoy hablando de calidad, estoy hablando de estandarización. Y esa estandarización me permite estabilizar el conocimiento de las buenas prácticas de los procesos. Pero hasta ahí yo no estoy hablando de modelos de madurez, ¿cierto? De unas etapas del modelo de Ok. madurez. ¿Listo? Porque efectivamente ahí estás hablando, bueno, paréntesis, existen modelos de madurez para la gestión del conocimiento, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Y entonces cuando uno habla de gestión del conocimiento, fíjate que tú describiste varias cosas. La receta, el procedimiento, ¿cierto? La Sí, comprensión del procedimiento, pero finalmente que el producto se entregue con las especificaciones. sí, Pero si tú vas a ver, hay finalmente sí unas adecuaciones de estos productos en algunas regiones por preferencias de colores, de emplatado. ¿No? Entonces ahí el modelo de madurez implica, ¿cierto? Que no solamente tú lo estandarices, sino que seas capaz
de leer también el contexto y de integrar ese contexto en el perfeccionamiento del proceso y en la adecuación del proceso a esa diversidad, ¿cierto? Cultural, ¿no? Porque lo que busca precisamente el modelo es reconocer esas posibilidades de ajuste y esas posibilidades de transformación y de innovación que tienen los negocios o los productos o los servicios. Algunos productos que son, hablando de crepes and waffles, que son como la impronta, ¿cierto? La identidad del negocio se mantienen tal cual en todas las sedes. Pero si tú ves, hay productos Sí, claro. diferenciados, ¿cierto? Sí, Y en eso Lima, aquí no sabemos qué es la papa de camote, pero la papa de camote en Lima en el Perú es una cosa exquisita, y allá sí se consigue. exactamente. Entonces, la gestión del conocimiento, fíjate que va más allá, ¿m? De estandarizar ese conocimiento. Va en la capacidad también de atraer, de capturar esas necesidades de los clientes y de transformarlas en nuevos productos, en el caso de Crepes and Waffles, en nuevas presentaciones, hasta en nuevas formas de llevar el producto a la mesa, porque no solamente lo llevas a la mesa, en el restaurante, lo pones ahora en la nevera, en el refrigerador, ¿sí? Te Ujú. venden la salsa, te venden cada uno de los ingredientes para que tú puedas hacer tu crepe, ¿m? En casa. Entonces, fíjate que ahí hay una innovación en cómo finalmente pones el producto en la mesa, ¿m? ¿Y eso de dónde surgió? Precisamente se disparó además un poco más en la pandemia, cuando no podíamos ir a sentarnos en la mesa. Entonces, fíjate que ahí está la gestión del conocimiento. Entonces, cuando hablamos de madurez, ¿cierto? Es esa Ujú. capacidad de adaptabilidad también del proceso a las necesidades de los clientes del entorno, ¿sí? Si solo lo viera desde el punto de vista de calidad, pues una norma ISO me daría los elementos base, ¿no? Pero las normas, ¿cierto? Y aquí hay otra pregunta en el chat, ahora la resolvemos. Las normas o los modelos de gestión, los sistemas de gestión me dan un piso, me dan una base. Hay organizaciones que dicen, yo no me certifico, pero yo sí tengo buenas prácticas de los modelos de gestión para, por ejemplo, el enfoque por procesos, ¿cierto? Ordeno mis procesos, no estoy certificada en calidad, pero es una base de la gestión. Eso es necesario, eso es un nivel 2 o quizás un nivel 3, a veces alcanzan las organizaciones dentro de sus escalas de madurez, pero no llegan al 5. ¿Por qué? Porque es que para llegar al nivel 5 en la gestión del conocimiento, por ejemplo, hay una variable que son las personas. Yo le puedo dar la inducción, ¿cierto?, a la persona, le puedo hacer apropiar, ¿cierto?, el protocolo de atención al cliente, pero ahí hay un tema también interior que hay que trabajar. Hay personas que definitivamente no tienen la calidez, ¿cierto?, para hacer atención al público, ¿sí? Entonces viene otra variable importante de madurez organizacional, que es el talento humano, ¿cierto? Las personas. Y por allá también hay un modelo de madurez para eso. Entonces, fíjate que se empiezan a interconectar las diferentes áreas y también las diferentes gestiones de la organización. La gestión del conocimiento para que yo logre generar esa transferencia de conocimiento y generar esa identidad de la organización en el trabajador, en la persona que ya está de cara al usuario, implica una serie de trabajos. En términos de formación, en términos de capacitación, en términos de entrenamiento, pero también de transferencia. Y esa es otra variable del modelo de gestión de conocimiento, la transferencia de ese conocimiento que realmente se ponga en práctica en toda su actividad laboral. Invertimos muchísimo en capacitación, pero ¿qué tanto de esa capacitación se queda y se transfiere, se usa en el día a día? ¿Listo? Entonces, la madurez implica contemplar todas esas variables, Carlos. Por eso es que los modelos son mucho más robustos. Parecieran simples, pero tienen una profundidad importante. Luis Fernando Zuleta tenía la mano levantada. Qué pena, Luis Fer, que nos amañamos en el debate. Luis.
No, es que iba a preguntar precisamente sobre la gestión del conocimiento como elemento también dentro de ese modelo de madurez, pero se me adelantaron. Muchas gracias. Muy bien. Eh, Liliana, hay un tema que tú mencionaste ahora, que tal vez también lo mencionó Hernán. En las organizaciones, generalmente cuando hacemos análisis de contexto, nos ponemos a hacer un cuadrito muy bonito de Excel o en unas infografías muy lindas que se llaman necesidades y expectativas de los grupos de interés. ¿Sí? Y eso queda ahí como en un documento muy interesante para mostrárselo al auditor cuando viene a preguntarnos por ese requisito de las normas de calidad o de seguridad y salud en el trabajo o ambiental o todo lo demás. Pero yo creo que eso se nos queda corto porque tú hablabas ahora y decías, una cosa es la confianza y otra cosa es la reputación. O sea, lo básico es tener confianza, pero la confianza debe terminar en un proceso de que sea tan sólida que la reputación se alimenta a partir de la confianza. Cuando yo hablo de necesidades y expectativas en cualquier modelo de gestión, llámese como se llame, hay un tema que yo siempre he dicho y siempre me ha causado, digamos que, inquietud, y es el tema de cómo hacer para capilarizar, volver esos modelos capilares dentro de una organización. Porque muchas veces se quedan en el deseo y en el corazón del gerente o de los que están en la alta dirección, en el comité de calidad o o en el COPAS o en el Consejo de Ambiente de Sostenibilidad, pero eso no llega hasta la última célula de la organización. Entonces, finalmente, las certificaciones, producto de un modelo de gestión, terminan felicitando la labor de un selecto grupo de líderes, pero finalmente la base nunca entiende de qué se trata. Sí, y esa es la triste realidad de los sistemas de gestión, ¿sí? Por eso es que entendí, ¿no?, que los modelos de madurez sí ayudan precisamente a llegar a todas las personas dentro de la organización, ¿no? Los modelos de madurez mm, te permiten reconocer, por ejemplo, ¿no?, si la organización trabaja por silos. Ok. Todos reconocemos que es un silo, ¿no? Sí, divisiones verticales que separan el Sí, trabajo. sí, pero si nos vamos a lo clásico, los silos es donde se almacenan los granos y Sí, son herméticos, ¿no? Entonces, a veces tenemos muy buenos colaboradores y generan muy buenos resultados, pero ahí, y no sabe qué hace la otra área, ¿cierto? La otra dependencia, lo que tú dices. Entonces, aplauso para el que tiene los logros. Hacer un análisis de contexto, ¿cierto? Hoy día, con toda la apertura que tenemos, es necesario no solo en un momento específico de la planificación, es algo que debería hacerse todo el tiempo. Y la madurez precisamente de la gestión permite eso. ¿Por qué? Porque cuando tú apropias a la persona, no solo de tu proceso, sino de la entrada, la salida, ¿cierto? Que es el resultado, y lo llevas más allá, como lo decía hace un momento, y es entender el impacto, pues ya empieza a pensar no solamente en las acciones específicas de su proceso de planear, hacer, verificar, ¿cierto? Sino en el impacto, en cómo cada una de sus acciones, ¿cierto?, va a traducirse en un resultado, en un impacto. Lo que haga o lo que no haga, ¿cierto? Porque cuando hablamos precisamente de excelencia es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Y para qué lo hago? Entonces eso implica
eso implica que las personas tengan un proceso de pensamiento distinto frente al significado de su trabajo. El entender todo el flujo y el entender su aporte a dónde llega y cómo impacta a la organización y cómo impacta a la sociedad, hace que se genere mayor recordación, que se genere mayor significancia. Y no solo yo doblo un papel y punto, y lo entrego, me pagan por eso. No, sino entender que el doblar ese papel y entregarlo a tiempo y con la calidad esperada está aportando a la consolidación del impacto. Entonces, los modelos de madurez te llevan a eso, a que no sea la DOFA, el análisis de contexto, como tú dices, el cuadrito que hacen allá en una reunión los expertos del sistema de gestión y lo guardan y lo muestran en la auditoría, sino que sea algo que se construye colectivamente. Y no es que yo sienta a mis 10.000 trabajadores a construirlo, sino que tengo también mecanismos de comunicación con ellos para escucharlos, para entenderlos y para atender a esas ideas que se gestan, digamos, en cada uno de los procesos. Y eso es replicable a cualquier campo de la gestión, seguridad y salud en el trabajo, en riesgos con mayor razón, Carlos, porque precisamente esa anticipación, ese apetito del riesgo, ¿cierto? Es lo que me lleva finalmente a tomar decisiones adecuadas o correctas. Bueno, no sé tú cómo lo manejas en tu consultoría, pero a tomar la decisión en el momento indicado. ¿Listo? Eso es fundamental. Entonces, fíjate que los modelos de madurez dan esa visión, no un fin mediático como un sistema de gestión que te dice, vamos a certificarnos, entonces tenga listo el proceso, tenga análisis de contexto, tenga el análisis de las expectativas, de ahí saque los riesgos y oportunidades. No. La madurez implica el que tú tengas clara la metodología, tengas clara el resultado de esa metodología que utilizas para el análisis de contexto y de las expectativas, pero además tengas mejoras reales en ese proceso, ¿sí? Y ahí me remito al modelo de madurez que recientemente puso la ISO en una de sus normas, que es la ISO 45004, como un modelo de referencia para evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ese modelo de madurez, que es uno de los primeros que publica la ISO como modelo de madurez, se concentra en monitorear precisamente las variables esenciales de la gestión, el dirigir y el controlar y el mejorar. Pero dentro de la variable mejora, te dice, ¿realmente esa mejora es significativa y genera eficiencia? Si no es significativa, pues te baja en la puntuación. Tiene un enfoque sistémico y tener un enfoque sistémico es que realmente esté, ahí sí como tú dices, en el capilar de la organización. ¿Sí? Tener un enfoque sistémico no es tenerlo en un nivel específico, sino que esté permeada toda la organización proporcionalmente como se requiera. ¿Mm? Porque no se trata tampoco de que todos sepamos todo. Pero cuando yo le doy el significado y el sentido a que lo que hago aporta un impacto, mira, eso te transforma realidades, porque entiendes el para qué. En el mundo de la gestión de riesgos hay, tú lo mencionaste ahorita, tres variables que concurren en, digamos que en darle complejidad a los modelos de madurez. Y es que el apetito o la actitud frente al riesgo, mal confundida la palabra apetito, más definido como actitud frente al riesgo, o tengo aversión o tengo apetito de riesgo, o tengo tolerancia, que es como la mitad de ese pulso entre la aversión y el apetito. Y ese es un indicador que es pendular, ¿no? Pues porque hay cosas por las que yo tengo un apetito de riesgo mayor y tengo otras sobre las que tengo una aversión al riesgo mayor. Y todo en el mismo ecosistema. O sea, yo no puedo decir que tengo todo el apetito de riesgo, sino que por cada cosa puedo tener una actitud diferente. Pero eso también se convierte en una barrera cuando yo quiero capilarizar el modelo, porque al estratificar los riesgos en
riesgos estratégicos y riesgos operacionales, caemos de pronto en el desprecio del riesgo operacional, en la subvaloración o en la infravaloración del riesgo operacional, como si eso no fuera a afectar en algún momento, brincar de forma inesperada y convertirse en un riesgo estratégico incluso de continuidad de negocio. O sea, la negación para la gente de Valencia hoy era un riesgo, eso era un riesgo operativo. Hoy es un riesgo de continuidad, fue un riesgo de continuidad de negocio. Entonces, el contexto también te permite dar como un giro alrededor de eso, pero siempre con la necesidad de que toda la organización comprenda un mínimo básico de cuál es el concepto de riesgo. O sea, el vigilante sepa cuál es su actuación frente a esos riesgos, pero el gerente o el presidente de la compañía o el proveedor tiene una actuación en ese ecosistema. Hablando de ecosistemas, entonces, ¿cómo hacer para que esos modelos de madurez tengan conexión con todos esos grupos de interés? Bueno, ahí hay un elemento importante que es ya en cómo se evalúa. Esa pregunta tiene que ver con cómo se evalúa, Sí, en primer lugar. Y en segundo lugar, en cómo se interviene. Porque digamos que cuando uno habla del nivel de madurez, inmediatamente habla o se asocia a la medición. ¿Listo? Entonces, y de una vez aprovecho para responder también la pregunta de José Valentín, que nos la dejó hace rato en el chat. Y sí, es, y él mandó un PNG bien interesante. él nos pregunta que si un modelo de madurez es equivalente a un modelo de calidad técnica. La calidad técnica es una variable del modelo de madurez que tú quieres, ¿sí? Y hablando precisamente de este tema que me pregunta Carlos sobre los riesgos, tú logras, digamos que permear a las personas en la medida en que los involucras. Entonces, cuando voy a evaluar precisamente una organización con un modelo de madurez, es bueno que tengas la mirada externa, pero también la mirada interna. Y la mirada interna es normalmente el dueño del proceso o la persona que tiene voz, ¿cierto? En un área. A veces no es el jefe, sino es esa persona que tiene la experticia, que conoce Ujú. el área, que conoce el proceso al detalle. ¿Sí? Que lo ve todos los días y que puede anticipar muchos aspectos o que puede brindar soluciones que a veces uno no ve, ¿sí? Y la mirada externa, precisamente, es porque la mirada externa, al ser un experto del sector y del tema en cuestión que estoy evaluando, pues tiene un acúmulo de buenas prácticas, ¿cierto? Dentro de su radar. ¿No? Entonces Sí, puede ver también cosas que seguramente yo no veo si soy parte de la organización porque se me vuelve cotidiano. Y la mirada, ¿cierto? Estratégica, la mirada del directivo, la mirada del superior, que es el que está finalmente pensándose la estrategia o bajando la estrategia al nivel operativo. Entonces, cuando tengo esas tres miradas, pues realmente llego a tener un panorama mucho más acertado en la evaluación. Y a eso súmale que evaluar un modelo de madurez no es evaluarlo a nivel documental, ¿cierto? ¿Mm? Hablar la organización a nivel documental implica un trabajo de campo importante, ¿cierto? Y un diálogo profundo con actores clave de esos procesos que yo voy a evaluar. ¿Mm? Entonces eso me lleva precisamente a que contemple opiniones de todos los niveles, desde el nivel base operativo hasta el nivel estratégico. Entonces los involucro.
¿ves? Entonces eso hace precisamente que las personas se sientan parte de, porque tú no solo les escuchas el discurso, sino que también reconoces sus buenas prácticas, sus saberes acumulados, sus conocimientos. Eso desde el punto de vista de la evaluación. Y desde el punto de vista ya de la intervención, pues el modelo de madurez precisamente conduce a la generación de unas rutas de trabajo, de unas buenas prácticas. Y esas buenas prácticas que necesitas para cerrar esas brechas en la gestión, las vuelves un plan de trabajo. Y ahí vas a involucrar nuevamente a las personas de todos los niveles, dependiendo del hallazgo, ¿no? Porque si la brecha está a nivel estratégico y no operativo, pues el foco de la intervención va a estar allí, o viceversa. Entonces ahí es donde empiezas a definir cómo involucras ya en la parte de intervención a los diferentes actores. Mira cómo hemos avanzado en el tema. Yo tengo por aquí una pregunta que, que me hicieron temprano y que te la quiero trasladar. Dice, ¿cómo puede la medición de la madurez influir en la toma de decisiones estratégicas y operativas en una organización y qué beneficios puede traer en términos de eficiencia y efectividad? Uy, súper esa pregunta que te hicieron, Carlos, porque realmente ahí es donde está el valor agregado. Mira, un tomador de decisión eh, parte de dos fuentes. Una, los datos, ¿cierto? Los datos que se le entregan de las diferentes áreas. Pero también hay un componente individual importante, su experiencia, su intuición. Hay quienes dicen que no, pero sí, el estado de ánimo. Entonces tienes dos componentes, uno duro y uno blando. Los datos, ¿cierto? Y todo su ser, su emocionalidad, su conocimiento, su experiencia, su trayectoria, su olfato, ¿no? Entonces, eh, las dos cosas son necesarias al momento de tomar una decisión. Pero si mi dato falla, pues dependo solamente de la intuición. Entonces, ¿qué pasa con la evaluación de la madurez? Que realmente es un dato duro y es un dato sólido. ¿Por qué? Porque no solamente es un dato cuantitativo, sino que te provee también una información cualitativa importante, porque viene desde la base, ¿cierto? Recoge opiniones, percepciones de los diferentes equipos de trabajo en lo que yo estoy evaluando, pero también tiene una profundidad importante en indicadores, ¿cierto? En resultados y en impacto, como lo he venido ¿Mm? mencionando desde el inicio. Entonces, no solamente tengo el dato, ¿cierto?, del indicador en términos de resultado, sino voy a la profundidad de eso que está generando en términos de impacto. Y recordemos que el impacto es el cambio o el efecto que se genera, ¿cierto?, con una intervención, ¿cierto?, con una acción o con la prestación de un servicio o la generación de un producto. ¿Listo? Entonces, ahí tú puedes ver precisamente que favorece esa toma de decisión. Y además te permite ver las brechas específicas. Los modelos de madurez tienen variables y esas variables tienen una serie de aspectos esenciales que evalúa. Entonces, no solamente te dice, mira, tu capacidad financiera, ¿cierto? Está débil en general, sino te dice exactamente en qué, ¿sí? Y esa especificidad de esos factores, de esas prácticas, de esos atributos, ¿sí?, hace que precisamente tenga eh, un foco puntual en eso que tiene que intervenir. Y también los modelos de madurez te generan eh, información acerca de las fortalezas. Entonces, ese es otro aspecto importante que quiero resaltar, porque no solo te da la brecha, ¿cierto?, en términos de lo que debes mejorar, sino también te ayuda a evidenciar o a ratificar esas fortalezas que tiene la organización y que a veces no somos conscientes de ellas, ¿sabes? A veces si no viene un externo no las ratifica, como que no nos las creemos, ¿no? Entonces eso también contribuye a esa toma de decisiones. Y en términos pues de la eficacia y la eficiencia es porque cuando tú aplicas un modelo de madurez, ¿no?,
varias veces, vas a empezar a ver el comportamiento en el tiempo, ¿cierto? Y puedes empezar a generar predicción. Los niveles 4 y 5 normalmente te muestran precisamente cómo esas variables que estás observando, que estás evaluando, te permiten anticiparte eventos. Y ahí me aparece la gestión de riesgos, o sea, aunque los modelos, pues no todos son de gestión de riesgos, siempre vas a ver visos de la gestión de riesgos dentro de los niveles 4, precisamente porque se busca una gestión que sea más proactiva, una gestión que sea más resiliente ya en los niveles superiores de los modelos de madurez. Implica también el fortalecimiento de una cultura organizacional en diferentes aspectos. Entonces, eso hace precisamente que desarrolles esa capacidad de pronóstico también. Entonces, indudablemente va a aportar a la reducción, ¿cierto?, de los reprocesos o a la optimización de la gestión y también a la toma de decisiones más rápida, más oportuna y más basada en datos confiables. Nigel Croft decía la semana pasada en un encuentro que tuvimos sobre cómo influye la gestión de riesgos en la calidad. Nigel Croft, que es el papá de la gestión del pensamiento basado en riesgo metido en las normas internacionales. Él pues, hacía parte del comité 26 de ISO que han hecho todo ese trabajo de transformacional de las normas. Nigel decía que el objetivo de aplicar el pensamiento basado en riesgos es gestionar procesos para reducir problemas y que el mejoramiento continuo lo que debía hacer era buscar reducir la recurrencia de no conformidades, ¿sí? Hablando sobre el enfoque de los riesgos. Pero yo quiero hacerte una pregunta que también hace parte como del repertorio de preguntas que cualquier cristiano se haría cuando le hablan de modelos de madurez, porque mucha gente habla de, hagamos un modelo de madurez, pero, ajá, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué herramientas y metodologías pueden ser utilizadas para medir la madurez organizacional? ¿Y cómo pueden ser adaptadas a necesidades específicas? O sea, no es lo mismo un modelo de madurez para una aseguradora que para una cadena de retail. Y no es lo mismo, aún siendo una cadena de retail, no es lo mismo para un hard discount que para un retail tradicional. Sí, mira, existen modelos hoy día para muchas cosas, ¿sí? Para cada, mira que la ISO habla de disciplinas, ¿sí? Disciplinas de la Sí. gestión, en su momento lo mencionó así. Yo digo para diferentes tipos de gestión. Hay modelos generales que te permiten monitorear las capacidades organizacionales. Y hay uno precisamente que me gusta mucho, que es el modelo para la medición del nivel de madurez de capacidades empresariales para Ujú. la productividad y la competitividad. Sí, ese es uno que te indaga capacidades gerenciales, financieras, de mercadeo, de innovación, y te da precisamente una mirada global, ¿sí? ¿Cómo está tu organización? Existen otros modelos un poco más ligados a la gestión diaria, el enfoque por procesos, que es el modelo que mencioné en ese momento de gestión por procesos, y ahí destaco el de Robledo. Hay muchos detrás, ¿sí? Pero todos los que han venido detrás han ido mejorando variables y Robledo es uno de los últimos que consolida todas esas variables. Existen modelos para la gestión del conocimiento, para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, para la gestión de la calidad, para la gestión de riesgos. También hay para la continuidad de negocio, para la gerencia de proyectos. En proyectos hay infinidad de modelos y también en modelos que han ido evolucionando. Y aquí una cuña histórica, y es que el primer escenario en el que se habló de modelos de madurez fue precisamente en la industria del software,
precisamente por la necesidad de esta industria de transformarse continuamente de una manera ágil, rápida, pero con unos criterios de calidad. Entonces, en esta industria del software también hay modelos específicos. Entonces, vas a encontrar modelos para diferentes frentes y para diferentes aspectos. También hay modelos para la gestión del talento humano. Entonces, dependiendo, ¿sí?, de tu necesidad organizacional, tú puedes elegir uno y aplicarlo, ¿sí? Cuando yo no sé en dónde están realmente mis debilidades como organización, mi recomendación es tome uno global, ¿cierto? Y aplíquelo. Y ahí va a ver qué capacidad, ¿cierto?, está afectada. Y sobre ese ya puede ir particularizando tus modelos. Entonces, existen diferentes herramientas. Ahora, también me mencionaste algo y es la adaptabilidad de esos modelos a los contextos, ¿cierto? Yo puedo tomar un modelo de referencia, ¿sí? Existen 3 caminos. Tomar el modelo y aplicarlo tal como viene, o adaptarlo, ese es el segundo camino, o crearlo. Y cuando yo lo adapto, yo puedo decir, bueno, me voy a quedar con las variables que trae el modelo, pero hacer ajustes precisamente en esos aspectos o elementos internos que tiene el modelo. ¿Listo? Esa es la segunda ruta. O puedo crear uno nuevo, ¿sí? Pero el crear un modelo nuevo implica, desde luego, para darle la veracidad, la validez, la confiabilidad, implica hacerle unos procesos de validez, ¿sí? De validez. Entonces, eso fue parte de lo que hice en mi tesis doctoral. Diseñar un modelo de madurez de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para organizaciones en Colombia. Entonces, eso implicó hacerle una validez de contenido, ¿sí? Una consulta a expertos del tema, que me dijeran sí son las variables, sí es lo acertado para Colombia, sí es lo acertado para ese sector, e implicó hacerle una validez de constructo. ¿Eso qué implica? Recoger datos de diferentes empresas, ¿sí? Si lo quiero hacer global o si lo quiero hacer para un sector, recoger datos de empresas de ese sector y hacerle una validación estadística. Eso técnicamente se llama un análisis factorial, un análisis de componentes principales para darle todo el rigor. Y en el caso, digamos que de esa parte de la investigación que les cuento, se establecieron unos pesos para darle mayor objetividad a esa escala. No decir 5 porque los modelos de madurez vienen así, no, es 5, No, pues ¿cierto? hay que Porque esta subir, variable, dime. hay que ir subiendo, pues se llama Sí, madurez, ¿no? exacto, esta variable tiene una representatividad dentro del modelo de tanto. Entonces, se logró en este modelo generar unos pesos. Entonces, es más atractivo cuando los modelos tienen esos descriptores cualitativos, pero también esos descriptores cuantitativos, que te dice, sí, es que la variable de liderazgo tiene tantos puntos, ¿listo? Entonces, uno puede medirse, es decir, alcancé 3 de los 4 puntos, y eso te ubica ya en un nivel específico. Entonces, lo interesante con este modelo es que inicialmente se hizo ese análisis exploratorio, factorial exploratorio, pero luego se hizo el confirmatorio para aplicarlo en todas las entidades públicas de Bogotá. O sea, ese modelo hoy día lo utilizan todas las entidades públicas de Bogotá y claro, uno diría, el peso que tiene esas variables para el sector privado es diferente al sector público. Entonces, Público. ¿qué se hizo? Un análisis confirmatorio y se ajustaron los pesos, estadísticamente hablando, para que fueran representativos para ese sector. Entonces, yo puedo crear el modelo. Tiene unos pasos más largos, pero el crearlo o el adaptarlo a mi sector resulta muy valioso porque realmente concentras la evaluación en lo que interesa para tu negocio, para tu sector, para tu empresa. Y se puede hacer. ¿Listo? Ese es como el camino formal, investigativo sólido. Ahora, la hizo con este modelo que les cuento que puso como caso en la 45004, el modelo dice, estos son los parámetros, y tiene 5 parámetros, y dentro de cada parámetro, lo llama variable, sino parámetro, dentro de cada parámetro hay unos criterios. Entonces,
yo como organización puedo poner los criterios. Puedo decir, sí, la gestión de proveedores es un criterio importante, entonces lo ubico allí y le hago todo el procedimiento que viene en el modelo. Eso también lo puedo hacer, porque no estoy rompiendo la estructura del modelo, sigo con los parámetros, sigo con el esquema de calificación, lo que yo adecuo son esos criterios que resultan de gran interés para mi organización, ¿sí? En empresas donde el número de contratistas es importante, pues un criterio esencial en todo sistema de gestión, ya sea calidad, seguridad, riesgos, pues va a ser la gestión precisamente de esos contratistas. ¿Ven? Entonces, dependiendo también de ese core de negocio, pues yo puedo ubicar modelos que sean mucho más especializados o adecuarlos también al contexto de mi negocio. Pero hay una pregunta que surgió ahí, que me parece que tendríamos que darle un doble clic, y es de Alejandra Giraldo. Dice, ¿cómo puede una empresa involucrar y gestionar el proceso de madurez durante la implementación del sistema de gestión integrado? Eso es, ahí sí es como el huevo y la gallina, ¿o cómo es el tema? Sí, es como el huevo y la gallina. No, mira, Alejandra, el sistema de gestión, ¿cierto? El sistema de gestión integrado, tú lo estableces, ¿cierto? Lo diseñas para tu organización, lo implementas, ¿sí? Cuando ya tienes eso, puedes dar un paso adicional, que es considerar modelos de madurez. ¿Listo? Los modelos de madurez son superiores a los sistemas de gestión. ¿Listo? Son mucho más exigentes, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. No es que al momento de implementar el sistema metas el modelo de madurez. No, no es conveniente, ¿sí? Es como si le pidieras a un niño que está aprendiendo a caminar, ¿cierto? Que corra sin saber caminar, ¿sí? Es así. Entonces, para ponerlo a correr, necesitas que él camine bien, que tenga el patrón de marcha establecido. Entonces, pasa lo mismo con la organización. Cuando tú quieres llevar la gestión, Se le salió la fisioterapeuta que tiene. sí, cuando cuando tú quieres llevar a la organización a un nivel superior en su gestión, necesitas primero establecer la base. Y la base sí te la da el sistema de gestión integral. ¿Listo? O sea, ese ordenamiento de procesos, esa definición de procesos, esa caracterización de procesos es necesaria, ¿sí? Todo lo que le pongas allí, precisamente este espacio analiza mucho el tema de los riesgos, ¿no? Entonces, para mí, comparto ese sentimiento con Carlos, la gestión de riesgos es algo que debemos hacer desde que nos despertamos, ¿sí? En todo aspecto, ¿sí? Personal, laboral, organizacional. Entonces, independiente que tenga o no una certificación, la gestión de riesgos es algo que debería estar presente en toda organización, ¿cierto? Entonces, en la gestión de riesgos, lo mencionaba hace un momento, dentro de los modelos de madurez, aunque no aparezcan esas palabritas, siempre va a haber visos de la gestión de riesgo. ¿Por qué? Porque la madurez organizacional implica que tú hagas las cosas bien, ¿cierto? Pero que pienses en cómo hacerlas mucho mejor, cómo ser excelente, ¿cierto? Eso implica madurez. Entonces, estableces el sistema y más adelante mides el desempeño de tu sistema de gestión con un modelo de madurez, ¿sí? Y la ISO ya está trabajando en esos pinitos para bajar un poco el nivel de los modelos de madurez a un nivel de gestión, ¿sí? Sin embargo, ahí te doy una precisión también. Aunque la ISO está incursionando en ese tema, los modelos de madurez van más allá de la eficacia. Van más allá, ¿sí? En una escala de 1 a 5, tener una certificación de que eso sea funcional realmente es llegar a un nivel 3, ¿sí? Entonces, la ISO está pensando su modelo de madurez como un nivel 5 es el nivel 3. ¿Sí me hago entender? O sea, y no va a salir de ahí porque es que su filosofía es la eficacia, ¿sí? Pero originalmente los modelos de madurez al nivel 5 implica resiliencia, adaptabilidad, transformación, cultura,
integración de eso que estás evaluando en el negocio, ¿sí? Lo decía Carlos, en los capilares de la organización. La ISO Sí, no va a llegar hasta allá porque su enfoque es la gestión únicamente. Los sí. modelos de madurez de la gestión organizacional van más allá de los sistemas de gestión. Ahora, si los modelos de madurez van más allá de un sistema de gestión, por eso llamamos el mentorio como lo llamamos, ¿cierto? Los modelos de madurez como herramienta para la gestión. O sea, al final, yo lo que estoy haciendo con los modelos de madurez es evaluando toda la organización, no ese tópico específico, aunque podría serlo. En realidad lo que estoy buscando es mirar cómo todos los procesos, todas las áreas y los componentes de ese ecosistema que llamamos empresa han logrado un nivel de madurez para lograr ser eficientes y competitivos. Yo tenía por aquí una nota, ya se me perdió, y lo había apuntado. Es que creemos que somos buenos porque vendemos bien y porque somos rentables, diría un gerendueño. Pero no necesariamente una empresa que venda bien y en forma rentable está haciendo las cosas bien. O sea, digamos que el resultado está bien, pero finalmente puede que tenga una empresa que vende mucho, pero que no está madura en su estructura y en la armonía de sus procesos. O estoy siendo impreciso. No, no está siendo impreciso. Conozco varias así. Y venden bastante y tienen crecimiento acelerado, ¿sí? Pero precisamente el crecimiento acelerado en ventas, ¿sí? Hace que descuiden muchos elementos que son base. Ujú. Explico, ¿sí? El cuerpo humano sin columna vertebral no funciona, ¿cierto? Sin corazón no funciona, sin cerebro no funciona. O sea, hay una serie de sistemas que tiene nuestro cuerpo, ¿sí? Que cumplen un propósito esencial para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Lo mismo sucede con las organizaciones. Entonces, hay organizaciones que son exitosas, que tienen una rentabilidad elevada, ¿sí? Que tienen un crecimiento, insisto, acelerado en términos de sus ventas, de sus clientes, pero a veces no están listas para crecer y empiezan a aparecer problemas. Problemas que se van resolviendo más como apagando incendios en el día a día. Entonces los modelos de madurez precisamente me ayudan a encontrar dónde están esos aspectos que debo fortalecer, ¿sí? Y ahí también viene un elemento importante que sé que te va a gustar mucho, Carlos, y son los riesgos. Sí, los modelos de madurez permiten precisamente ver esos riesgos, ver esas amenazas que a veces, por la rapidez, ¿cierto?, del crecimiento de algunas organizaciones, pues no se detienen a pensar. Entonces, cuando evalúo y me salen esas cosas, yo digo, pilas, tiene que poner un foco acá de trabajo, ampliar, tener un equipo, contrate más personas que se dediquen a esto, controle esto, porque seguramente ahorita lo resuelve, pero más adelante le va a generar muchos problemas, ¿no? A veces en términos ambientales, a veces en términos sociales, a veces en términos también de esa confianza, ¿no? Acuérdense que lo que les Claro. dije hace un momento, ¿no? Es qué lo hago, cómo lo hago, ¿cierto? ¿Qué resultados alcanzo de impactos? Pero cómo tengo la confianza de que eso perdure en el tiempo. Entonces yo hoy puedo vender el doble de lo que vendí ayer, pero tengo la confianza de que voy a poder, ¿cierto? Voy a poder cumplir con la calidad, ¿cierto? Con la confiabilidad que le estoy prometiendo a mis clientes y seguramente si dupliqué mis ventas es porque también hubo un eco positivo frente a lo que hago, lo que estoy ofreciendo. Entonces, esa confianza, esa confiabilidad es supremamente importante en el ciclo de vida de una organización. También conozco muchas que empiezan muy bien, pero llegan a un punto de crecimiento, lo vivimos con las EPS, ¿no? Sí, claro.
Y las EPS, entre más usuarios, pues baja la calidad del servicio. Entonces, no estaba preparada para ese crecimiento. Entonces, los modelos de madurez me anticipan también esas situaciones, porque llevan el pronóstico. Ahí podría decir que entonces a ver si este planteamiento me sale bien. A un microempresario que quiere crecer o que quiere convertirse en proveedor de una empresa grande que le va a demandar hacer ajustes en producción, en talento, ajustes estructurales, debería por vocación o por necesidad más bien aplicar un modelo de madurez para ver cómo hace ajustes inteligentes y pertinentes para enfrentar esos retos. Sí, y no lo dudo. Y no lo dudo porque, por dos aspectos. Primero, por la utilidad. ¿No? Lo que acabas de decir, me ayuda a hacer los ajustes o a ver las fortalezas, ¿sí? Que de pronto esa rapidez no me permitió ver y a seguirlas potenciando. ¿No? Porque cuando llegan muchos clientes, yo a veces no sé por qué, sí, hice campaña, ¿no? Pero no tengo tan presente la fortaleza y a veces cuando me expando, pierdo mi fortaleza y no me doy cuenta. Y por eso baja la calidad a veces de lo que traigo. Y adicionalmente, porque resulta menos costoso, ¿sí? Mira que ayer estuve precisamente en un Consejo Nacional de Riesgos Laborales y siempre surgen esas preguntas, ¿no? ¿Cómo este modelo, este método, ¿sí? Que surge, cómo puede ser utilizado para las pequeñas empresas, para las micros? ¿No? Esa es la preocupación del país. Y la respuesta es que los modelos de madurez son muy versátiles, ¿sí? Y se pueden adecuar a todo tamaño de organización. Y de hecho, entre menos compleja sea la organización, es mucho más rápido y sencillo su aplicación. Entre más compleja la organización, tengo que controlar más aspectos para darle objetividad y tener muestras pues representativas. Entonces, cuando la organización es pequeña, casi que hago elementos, evaluaciones censales. Hablo con todos los trabajadores que tengo, si son pequeños. Entonces, ahí surgen ideas brillantes precisamente para llevar al crecimiento de la organización. Entonces, resulta muy práctico. Y sería una herramienta que disminuiría la morbimortalidad neoempresarial si desde el principio uno hiciera, cuando digo el principio no estoy hablando del año cero, pero sí siquiera de los 2 años, de los 2 primeros años de una microempresa o de una empresa de cualquier tamaño, hacer digamos que una evaluación una medición de la madurez, como tener una línea base para poder empezar a caminar más ajustado en el ejercicio de planeación. Sí, sí, Carlos. Y ahora, no lo mencioné, pero también existen modelos de madurez para pymes, ¿sí? Y si vemos, por ejemplo, un gimnasta, ¿sí? Un gimnasta no se entrena después de los 10 años. Un gimnasta arranca su entrenamiento desde que sus capacidades se están instaurando, desde muy niños, ¿sí? Y tienen un entrenamiento diferente, y tienen un método escolar diferente. Y es porque cuando estoy creciendo, tengo esa capacidad de moldear mis capacidades, valga la redundancia, mis capacidades físicas, haciendo la analogía, ¿cierto?, con el movimiento. Y lo mismo pasa con las empresas, ¿sí? Los modelos de madurez, cuando yo hago las mediciones periódicas, me permiten ver cómo voy creciendo. Si voy creciendo o si voy bajando también mis capacidades, porque pueden darse los dos efectos. Y me permiten hacer ese plan, ¿sí? Me permiten ponerme metas reales. Es decir, hoy estoy en un nivel 2, en un año o en 2 años debo llegar a un nivel 3. ¿Y qué cambios debo generar precisamente para
para trascender a ese nivel 3. Y ahora que me haces esta pregunta, mira que yo también enseño estos temas a nivel universitario, en posgrados, especialización y maestría. Y uno de los ejercicios que hacen mis estudiantes precisamente es tomar una organización, hacerle la evaluación en dos, por lo menos en dos momentos. Y recuerdo un momento histórico también de pandemia en donde yo les dije, mire, vamos a hacer este ejercicio. ¿Cómo estaba la organización antes de la pandemia y cómo la está pasando ahorita? ¿Sí? ¿Cómo le está pasando ahorita y cómo quiere verse en 1 año o 2 años, donde esperemos que la pandemia ya haya cesado? Y ese momento histórico fue súper valioso para ese ejercicio académico, porque de hecho un estudiante que trabaja con una empresa constructora lo hizo muy bien, o sea, lo hizo real, con datos reales y involucró a sus jefes, consiguió los datos no solo del mejoramiento de los procesos, sino los datos financieros, o sea, le dieron acceso a todo. Y fue súper interesante el ejercicio porque les permitió hacer la planificación estratégica del siguiente año. Y una de las variables que identificaron que debían transformar era la tecnológica, precisamente porque la industria de la construcción se vio muy afectada, ¿sí? Dentro de la pandemia. Entonces tuvieron que automatizar muchos procesos, incorporar tecnología. Entonces fue un ejercicio que trascendió el salón de clase, ¿cierto? Y trascendió realmente la estrategia organizacional. Y ver las cifras de crecimiento que ellos tuvieron fue bien interesante. Obviamente que hubo voluntad política y estratégica, obviamente de los dueños de la empresa, pero fue una empresa que creció. Entonces, te lo señalo es porque realmente ver los datos y ver cómo se ordena la planificación de la organización cuando yo tengo datos de modelos de madurez y entender cómo hacer, tú lo dijiste en este momento hace un rato, inversiones inteligentes o cambios inteligentes o transformaciones inteligentes es muy necesario. A veces la pyme o la empresa pequeña invierte, pero no de manera inteligente, sino de Claro, manera reactiva, porque le toca. reactiva, claro. Entonces los modelos de madurez te conducen precisamente a una gestión proactiva. Y eso es lo interesante, que te planteas metas alcanzables, realizables y en una secuencia acorde con tus capacidades organizacionales. Mira cómo se nos fue el tiempo, ya son las 6:27. Eh, yo voy a redondear el tema y tú ayúdame a terminarlo de redondear. Eh, Parafraseando a Nigel Croft, que el enfoque basado en riesgos sirve para gestionar procesos, para reducir problemas y aplicar el mejoramiento continuo como forma de reducir la recurrencia de no conformidades. Estos son palabras para la gente que trabaja en gestión. Pero aquí hay un elemento superior al modelo de gestión y es medir la capacidad, las capacidades de una organización en el sentido de poder hacer ajustes pertinentes para su crecimiento sostenible y que eso le permita institucionalizar el conocimiento, las buenas prácticas y los procesos como una forma de estabilizar la organización para saber enfrentar los riesgos que aparecen en el ecosistema y en el entorno, en el contexto externo y también en el interno. Ahí conecta los modelos de madurez con la gestión de riesgo. Es mi cierre. Ahora que venga el tuyo. No, lo has hecho muy bien realmente. Yo terminaría diciendo, ¿cierto?, que es la gestión de riesgos y oportunidades, porque precisamente llegar al crecimiento implica, ¿cierto?, anticiparnos a esos riesgos, pero también ver las oportunidades y aprovecharlas, tomarlas. Entonces, la madurez implica eso, ¿no? Que yo pueda ir creciendo de una manera controlada, de una manera
racional y sin perder precisamente ese propósito que tengo como organización y los impactos que debo generar, ¿cierto? Como organización anclado a ese propósito organizacional. Cuando uno tiene eso claro, la logra y logra precisamente extender ese ciclo de vida de la organización, ¿no? Y hacer cosas maravillosas. Entonces vean los modelos de madurez como una herramienta, ¿no?, para la gestión estratégica de las organizaciones, para poder anticiparse, ¿cierto?, a todas esas necesidades que pueden surgir en el proceso y también para visualizar esas grandes oportunidades que a veces tenemos y no tomamos por miedo, porque no tenemos esa visual a veces de inversión o esa claridad en qué queremos generar esa confiabilidad. Entonces, mi recomendación es no le tengan miedo a los modelos de gestión, a los modelos de madurez, porque realmente son maravillosos. No, claro, yo mismo acabo de descubrir que es una herramienta maravillosa para evitar dolores de cabeza, para reducir situaciones que puedan comprometer incluso la continuidad de negocio por malas decisiones. Liliana, pon por favor en el chat de la reunión tus contactos, tu número, no sé, lo que nos puedas dejar de contactos para que te puedan buscar quienes lo vean hoy, lo que están viendo en directo o quienes lo vean en diferido, porque es bien importante. Esta mujer tiene, yo tuve mi primer contacto directo con ella en Santo Domingo, República Dominicana, la semana pasada, eh, y tuvimos un clic maravilloso porque es hablar de gestión de riesgos y oportunidades y ver cómo existen herramientas de diagnóstico que nos ayudan a construir ese camino de transformar riesgos por oportunidades. Yo, Liliana, mil y mil gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por tu conocimiento. Me siento absolutamente orgulloso y honrado de tu presencia en este espacio. Ya saben todos que esto queda grabado y que lo ponemos en nuestro canal de YouTube para que lo compartan con sus equipos de trabajo, lo puedan volver a repetir, lo puedan ver en diferido y lo puedan compartir con sus alumnos, sus asesorados, en fin. Mil y mil gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener a Tania de León desde República Dominicana, una persona que produce muchísimo contenido en temas de auditoría, control interno y gestión de riesgos y temas de cumplimiento normativo. Y entonces esa conversación va a estar también muy interesante, así como con la que tuvimos hoy con Juber Liliana. Mil y mil gracias. Cerramos la grabación y nos vemos dentro de 8 días. Yo soy Carlos Varegas y los invito a que transformemos riesgos por oportunidades. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes muchas gracias y Carlos, gracias por invitarme a ser parte de esta comunidad. Realmente es maravilloso tu espacio. Muchas gracias. Esta es tu casa. Vamos a invitar a Harold a que nos hable sobre ese tema de retorno de la inversión en social y cómo esto de responsabilidad social empresarial nos lo podemos medir el valor del retorno de la inversión. Entonces, también tenemos ahí un reto para finalizar el año. Mil gracias. Feliz noche y ya saben, pórtense como les Muchas dé la gracias. gana. Chao. Gracias. Chao, chao. Linda noche.